Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, los hemos convocado a todos los medios de comunicación de la Argentina para hacer pública esta presentación de Unidad Ciudadana con respecto a lo que nos pasó en las últimas elecciones primarias del pasado 13 de agosto. Lo que significó una estafa electoral, una manipulación clara de la información con respecto al resultado de la elección, un engaño, un gran engaño a toda la ciudadanía, que por supuesto es una grave situación institucional la que hemos vivido los argentinos, que por primera vez en la democracia argentina sucede. Es la primera vez en la historia de la democracia de la provincia de Buenos Aires que un escrutinio provisorio no coincide finalmente con el escrutinio definitivo. Y esto no es que perjudicó a Unidad Ciudadana. Esto realmente fue un escándalo a nivel internacional. Esto fue una burla a la ciudadanía. Aquel ciudadano bonaerense que se levantó a las 7 de la mañana para ir a votar aquel domingo, poniendo en ese voto de la urna sus sueños, sus expectativas, y que finalmente a la noche, en el horario prime time de la televisión argentina, supuestamente la información que recibíamos era que el gobierno ganaba por 7 puntos la elección en ese momento. Si ustedes recuerdan bien, nosotros a partir de las 10:30 de la noche aproximadamente, en 2 oportunidades, compañeros míos de Unidad Ciudadana, Leopoldo, Vanessa, habían salido a decirles a todos los bonaerenses y a todos los argentinos que esa no era la realidad, que iba a haber sorpresa a esta información que el gobierno había manipulado de esta forma. Y bueno, lo que en ese momento parecía poco creíble, porque me acuerdo de hablar con periodistas mismos que estaban en la sala de periodistas ese día en Arsenal, que nos decían, no puede ser, están diciendo que están ganando por 7 puntos, ¿ustedes cómo dicen que esto va a cambiar? Bueno, la única verdad es la realidad para nosotros los peronistas. Y la verdad y la realidad fue que finalmente teníamos razón, estaban manipulando la información y Unidad Ciudadana ganó la elección en la provincia de Buenos Aires. Por eso los hemos convocado, porque no queremos que esto nos vuelva a pasar en octubre a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y acá mis compañeros van a explicarles claramente lo que nosotros le exigimos al gobierno nacional, al gobierno provincial, para que este bochorno no se vuelva a repetir. En lo que se refiere a auditar el software de la elección pasada y el próximo que se va a utilizar, en lo que se refiere a el accionar de Gendarmería Nacional en la elección, y a lo que se refiere también a la responsabilidad gravísima del Correo Argentino en lo que fue este escándalo y esta manipulación y este engaño hacia los bonaerenses aquel domingo 13 de agosto. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a
mi compañero Leopoldo Moró. Gracias, Fernando. Simplemente quiero añadir a lo que planteó Fernando, que es muy claro y muy nítido, una experiencia de una vida militante. Por razones de edad soy más viejo que Fernando, tengo una militancia bastante extendida. Y no recuerdo, no solo del 83 hasta aquí, sino incluso en los interregnos democráticos anteriores, muchos de ellos entre golpes de Estado que se iban turnando, que ningún presidente de la nación haya salido la noche de la elección a anunciar un triunfo que no fue tal. No recuerdo, ni del general Perón, ni de Frondizi, ni de Ilia, ni de Cámpora, ni de Isabel Perón, ni de Alfonsín, ni de Duhalde, ni de Menem, ni de la Rúa. Es la primera vez, por lo menos de todo este registro histórico, que la noche de una elección, cuando se reúne la familia, tal vez en uno de los pocos momentos en que se reúnen para conectarse con la vida política de la Argentina, van con la ilusión y a veces hasta con las diferencias de que uno votó a uno, el otro votó al otro, y la expectativa de saber cuál es el resultado, que un presidente de la nación le mienta descaradamente al pueblo argentino sobre un resultado electoral. Dicho esto, quiero señalar en lo que a mí respecta que nosotros vamos a solicitar que la Gendarmería Nacional sea apartada del control del comicio. Por dos razones. Porque durante el desarrollo de la elección de las PASO recibimos muchas denuncias de injerencias indebidas de personal de Gendarmería en los comicios, queriendo imponer, incluso a veces por encima de la autoridad de los presidentes de mesas, reglas de juego que son impropias para la fuerza que solo tiene la misión de custodiar que se desarrolle ordenadamente y sin ningún tipo de incidente el comicio. Hubo infinidad de denuncias en ese sentido. Pero hay un hecho determinante que me parece que la inhibe definitivamente a la Gendarmería para participar de las elecciones de octubre en razón de controlar el comicio, y que tiene que ver con la desconfianza o con la falta de confianza que ha generado la cúpula de la Gendarmería a partir de una serie de circunstancias que sin lugar a duda la predispone o la mal predispone a esta fuerza respecto a alguna de las fuerzas políticas que participamos del comicio. Concretamente, yo les voy a leer nada más que un párrafo de un radiograma que emitió la Gendarmería Nacional hace unos días atrás y que a mi juicio establece una incompatibilidad absoluta para que pueda participar en el control del comicio. Le vamos a dar copia, por supuesto. El día 23 de agosto, la Gendarmería Nacional, la conducción de la Gendarmería Nacional, envía un radiograma a todas sus guarniciones que dice textualmente, en el primer párrafo: conforme ordenado conducción superior de la fuerza en relación a publicaciones que se encuentran difundiendo por distintas redes sociales tituladas Semana de Agitación 25-8 al 1-9, este es el dato importante, entre paréntesis, se adjunta imagen de ese panfleto. Señores jefes de elementos, de acuerdo a la situación particular de las jurisdicciones de sus respectivas, adoptarán las siguientes medidas preventivas a partir de... Y ahí enumera una serie de medidas preventivas que se conectan con esta idea de generar un clima de violencia en la Argentina, por parte, por supuesto, del Gobierno Nacional. ¿Qué decía ese panfleto que la conducción de la Gendarmería distribuye entre todo su personal? Lo que genera de antemano, reitero, una actitud de hostilidad del personal, al que además se asusta diciendo que van a ser víctimas de determinados ataques, etc. El panfleto, también publicado por el diario La Nación, dice textualmente: la alerta nacional se profundizó por panfletos anónimos, o sea que la Gendarmería se hace eco de un panfleto anónimo,
que circularon por las redes sociales y que llamaron a una semana de agitación por parte de grupos vinculados, según el gobierno, con la izquierda radicalizada y con el kirchnerismo. Esta protesta terminarán, etc. O sea, se apunta específicamente a una de las fuerzas participantes del proceso electoral. A nuestro juicio, reitero, esto implica la necesidad de que la Gendarmería sea apartada del control del comicio, en beneficio del equilibrio y la armonía que precisamente en un día de elecciones tiene que haber entre todos los ciudadanos, en beneficio incluso del propio personal de la Gendarmería para que no se vea expuesto a circunstancias enojosas como consecuencia de este radiograma, y porque además creemos que esta fuerza, que depende de la ministra Burlich, como el resto de las fuerzas de seguridad federales, particularmente está siendo manipulada por la ministra en función de distintas circunstancias que tienen que ver con el desarrollo del comicio. Así que vamos a solicitar el apartamiento y vamos a pedir que sea reemplazado por personal de las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente eran las que custodiaban el comicio, es decir, incluso desde la propia ley Sáenz Peña en adelante, el famoso padrón militar, etcétera, implicaba que eran las Fuerzas Armadas las que controlaban el comicio y no las fuerzas de seguridad. En aquellos tiempos y en tiempos posteriores, la policía y otras fuerzas de seguridad actuaban de manera directa en relación a las órdenes del Poder Ejecutivo o del gobierno de turno, y eso le permitía a los gobiernos de turno intimidar a las fuerzas políticas opositoras. Por lo tanto, pedimos, concretamente vamos a solicitar al comando electoral que se reemplace a las fuerzas de Gendarmería en los lugares del comicio. Les voy a hacer repartir el texto del radiograma. Gracias. Bueno, además del tema de Gendarmería, el Frente de Unidad Ciudadana va a solicitar algo, va a reiterar una solicitud, porque en forma previa al desarrollo de los comicios del 13 de agosto del 2017, Unidad Ciudadana había requerido de manera expresa, por escrito, que se le permitiera auditar el software de Indra. Déjenme recordarles que Indra es una empresa que ingresa a esta elección con dos características importantes. Primero, es la primera vez que no la contrata el Estado Nacional en términos del Ministerio del Interior o lo que se llama Poder Ejecutivo Central. Es contratada a través de un concurso privado muy cuestionado por quienes participaron por Correo Argentino. Segundo punto, es que ya se había acordado en el 2016 que el escrutinio provisorio lo iba a llevar adelante la justicia electoral, cosa que, luego de la contratación de Indra, la Cámara Nacional Electoral le recuerda en duros términos al gobierno y a toda la ciudadanía cuando dice que no es la justicia electoral quien será responsable por el desarrollo del escrutinio provisorio, ni tampoco será responsable por la empresa que ha sido contratada a tales fines por el Correo Argentino. Esta es la acordada extraordinaria número 49 que se dictó el 27 de junio del 2017 en forma previa al desarrollo. Y fue acertada y premonitoria la postura de la Cámara Nacional Electoral porque efectivamente en el desarrollo de las PASO descubrimos y pudimos ver con mucha evidencia cómo el software también parecía haber sido diseñado, modificado, alterado para generar algunas cuestiones que queremos que se auditen. La primera de las cuestiones es la posibilidad de que el software tenga un algoritmo adentro que altere los resultados. Por ejemplo, que permita que se carguen números de telegramas cuya suma final no coincide con el número total de telegramas. Esa sería una posibilidad, un error de diseño que habría que corregir. También existe una posibilidad que ya no es un error de diseño, sino un hecho deliberado, y es que tenga la posibilidad de organizar jerárquicamente qué datos son ingresados. En pocas palabras, que haya un algoritmo que le permita definir que, por ser claro, Bahía Blanca es una categoría jerárquica en relación a Berazategui, de manera tal que a los data entry le lleguen primero los telegramas digitalizados de Bahía Blanca por sobre los telegramas digitalizados de Berazategui. Estoy dando estos dos ejemplos porque ambas localidades tienen una cantidad similar de mesas. Una tiene 665 y la otra tiene 680. Cuando analizamos los números del escrutinio provisorio, descubrimos que
Bahía Blanca se llegó a incorporar cerca de un número superior al 97% del total de los votos escrutados. ¿Cuál era la diferencia en Bahía Blanca? La Alianza Cambiemos sacaba más de 20 puntos de diferencia. En Berazategui, que es bastante más cerca que Bahía Blanca, se lograron cargar el 90% de los votos. Queremos saber qué determinó que en lugares con similares cantidades de mesas se jerarquizara subir unos en detrimento de otros y si esto es una función del propio programa o de un programa que haya sido diseñado en consecuencia. Además queremos determinar cuál es el rastro, la trazabilidad que tiene el programa. En pocas palabras, qué tan confiable es, qué tan seguro es. ¿Qué tanto se puede seguir la huella de cualquier modificación que se le haga para llevar adelante, por ejemplo, esta manipulación informativa? Y por último, si detectase esto, si se detectase en el marco de esta auditoría, que repito, es la segunda vez que la pide Unidad Ciudadana, se puedan llevar adelante todas las medidas correctivas. Además, solicitamos, y lo vamos a hacer expresamente, no queremos que pase una auditoría sospechada como la que fue denunciada por algunos medios periodísticos respecto a quien habría hecho la auditoría, estaba vinculado laboralmente al Ministerio del Interior, es decir, funcionaba tanto como empleado como en cuanto a auditor, lo cual es incompatible y viola expresamente la normativa respecto a auditoría, por lo cual solicitamos que sea la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Buenos Aires, que tiene un área específica, que es el Laboratorio de Teleinformática, que además tiene un bonus track, tiene un agregado, un valor agregado, y es que quienes trabajan ahí son habitualmente auxiliares de la justicia, es decir, ya trabajan como perito en cuestiones donde hay que auditar sistemas informáticos. Por lo tanto, le vamos a solicitar a la justicia electoral no solo que permita hacer la auditoría, que permita ver qué es lo que pasó, y si hubo alguna alteración del programa para que sucediera esta manipulación de datos, porque de comprobarse esto podríamos empezar a deslindar las responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes hubiesen actuado en este sentido, sino que además nos permita tener la confiabilidad de un sistema auditado para evitar que esto vuelva a pasar. Y en esto, y con esto voy a cerrar, hay que ser muy claro. La auditoría no es a favor de Unidad Ciudadana, es a favor de todas las fuerzas políticas y es a favor de todos los ciudadanos, porque tenemos derecho a que el software que todos los argentinos pagamos sea confiable, nos dé la información precisa y no nos confunda la democracia con una estrategia publicitaria, como fue ese festejo sin festejo que vimos aquella noche del 13 de agosto. Buenas noches. Continuando con la exposición de mis compañeros, en carácter de apoderado de Unidad Ciudadana y más allá de las medidas que vamos a solicitar, las cuales en términos muy generales se explicitaron, nosotros queremos hacer una clara referencia a lo que pasó el domingo en el Correo. Yo estuve el domingo en el Correo, desde las 6 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana, ya no recuerdo. Y bueno, como todos sabemos, pasaron dos cosas muy claritas. Primero fue la carga segmentada a raíz de esta pericia en el SOF que se solicitó y se va a reiterar y que en términos informáticos nos tiene que dar información certera respecto de la trazabilidad del sistema y si se eligió determinados sectores por sobre otros con un claro rasgo electoral y propagandístico. Se puso, en definitiva, a las 10:30, 11 de la noche, a la democracia al servicio de la propaganda política, y eso fue claro. Muchos vecinos que todos nosotros nos cruzamos se fueron a dormir a las 11 de la noche con una idea totalmente equivocada de lo que pasó. Luego pasó otra cosa, que es que la tendencia, cuando se abrió la carga, fue automáticamente corrigiendo esa desviación. Y en un momento, cuando la candidata Cristina Fernández de Kirchner estaba a punto de pasar al candidato de la Alianza Cambiemos, se cortó esa carga. De esas dos cuestiones, claramente hay un responsable político. El responsable político es el doctor Alejandro Tulio y, en consecuencia, nosotros le vamos a solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo su reemplazo o al propio doctor Alejandro Tulio su renuncia. Y esto está dado porque en 7 semanas tenemos las elecciones generales del 22 de octubre
y no podemos confiar en quien ya no actuó conforme a derecho. Respecto a las responsabilidades, se irán evaluando en función de la información a la cual accedamos, en virtud de la auditoría del SOF y en virtud de un montón de otras cuestiones que estamos analizando. Recuerden que el miércoles pasado nomás se conoció el resultado del escrutinio definitivo, en el cual los funcionarios judiciales y los fiscales y apoderados de todas las fuerzas políticas, la verdad que hay que destacar que se trabajó mucho y muy bien. El sistema, si bien es lento, sirve fundamentalmente para contrariar esto que fue una carga segmentada que evidenció un resultado con una diferencia que no era tal, en primer término, y en segundo término, este corte de la carga que no le dio a la mayoría de los argentinos la certeza respecto de algo tan fundamental como es el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. En conclusión y redondeando lo que dijeron los compañeros y la compañera que me precedieron en la palabra, nuestro espacio, además de pedir estos 3 aspectos que se han mencionado, el apartamiento de la Gendarmería por estar a cargo del Ministerio de Seguridad y por su imparcialidad y distintos defectos en la actuación, la auditoría del software y la renuncia o el apartamiento del cargo de Alejandro Tulio, queremos remarcar que este pedido lo hacemos no en calidad de solamente de espacio político que ha participado y se ha visto afectado en la elección, sino también y principalmente en protección de la principal institución de la democracia, que son las elecciones, y en protección del voto de toda la gente, de su seguridad, haya votado al partido que haya votado. Así que, bueno, abrimos a las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Leonardo Maraval, de Canal 9. Más allá de esta denuncia que ustedes están realizando y de este pedido de auditoría con respecto a las PASO y a lo que va a pasar en las próximas elecciones, para llevar un poco de claridad también a la gente, ¿ustedes creen que realmente los números del escrutinio definitivo fueron correctos? Y en ese sentido también pensar en las próximas elecciones y que los números finales sean claros. No, nosotros lo que decimos claramente es: el domingo 13 de agosto hubo una manipulación electoral, hubo un gran engaño hacia todos los bonaerenses y hacia todos los argentinos. Todos sabemos lo que significa festejar una victoria el día de la elección, cuando los 40 millones de argentinos están pendientes de quién ganó en cada una de las provincias, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una elección tan especial. Por lo tanto, lo que decimos es: no queremos que la Argentina sea, la democracia argentina, sea otra vez el hazmerreír del mundo. Los diarios internacionales titulaban claramente el miércoles pasado, después de saberse la verdad, que realmente fue un escándalo para el país. Bueno, no queremos que se vuelva a repetir esto. Por lo tanto, por eso hoy convocamos a ustedes, a los medios de prensa, para poder hacer público esta exigencia al Gobierno Nacional y esta denuncia formal, para que no se vuelva a repetir esto y para que los argentinos podamos claramente el 22 de octubre ir a votar tranquilos. Yo no sé cuántos vecinos de la provincia de Buenos Aires van a ir a votar tan tranquilos como fueron el 13 de agosto. ¿Saben por qué? Porque la gente no sabe después si su voto aparece en el telegrama, como lo vimos todos. Entonces, es de una gravedad institucional
de suma importancia lo que nos pasó. Por eso, como bien decía Vanessa, no decimos esto en nombre de Unidad Ciudadana, del peronismo o de los partidos políticos que conforman Unidad Ciudadana. Decimos esto en nombre de todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Presidente Macri, gobernadora Vidal, no queremos que esto vuelva a suceder. Gabriel Suet, del diario La Nación. Consultarles si, como prometieron en los días posteriores al escrutinio provisorio, estas sospechas que ustedes tienen se transformaron en una denuncia penal, porque por lo que entiendo ustedes están haciendo una presentación, están pidiendo cosas al gobierno, pero no me queda claro si hay una denuncia penal para que se investigue un delito concreto sobre lo que ustedes caracterizan como una manipulación de los datos. Existen denuncias penales respecto a hechos puntuales. Por ejemplo, hay una denuncia penal respecto a lo que sucedió en San Isidro, donde se identificó en una mesa puntual, pero que sirve como ejemplo, que la modificación entre el acta que se le había firmado a los fiscales y el telegrama que era remitido, no solo tenía una modificación en el número, sino que además la firma de la presidenta de mesa en esa mesa puntual había sido modificada. ¿Cuál es la salvedad? La presidenta de esa mesa es la ex esposa de Guillermo Montenegro y actual funcionaria del Gobierno Nacional. Esta mecánica se ha repetido en otras cosas, esto se ha denunciado. También existe, no la hizo Unidad Ciudadana, una denuncia sobre la manipulación de los datos en vías al fraude informativo de los resultados, y para deslindar las responsabilidades de orden penal que pudieran resultar de la específica manipulación del software, que es todo indica, todo señala al software, es que vamos a solicitar esta auditoría, porque de otra manera sería imprudente. Debemos analizar esos software. Los software dejan algún registro de cuando fueron modificados, e incluso si corrió lo que se llama un programa paralelo que alteró de alguna manera su funcionamiento, por lo cual, una vez que tengamos lista la auditoría y tengamos prevista además las medidas correctivas, porque no solo se trata de identificar a los responsables de este fraude informativo, se trata de garantizar que no vuelva a suceder. Y los problemas de software ya son conocidos, sobre todo en el marco de la justicia electoral. Déjame que te cuente algo. Servini de Cubría ha hecho un perito a quien ella le requirió un prolijo informe respecto a los sistemas de software de sorteos de las causas, lo que se llama tener una manera de que se elija el juez. Bien. Hay un capítulo de ese informe que remite específicamente a las alteraciones en los sorteos que se dan en la justicia electoral, algo que se evidenció, por ejemplo, con los sorteos de los presidentes de mesa. Donde también tenemos algunos cuestionamientos muy vinculados al desempeño de presidentes de mesa, que repito, es una carga pública, por lo cual deben hacerlo, no es una obligación de medios, es una obligación de resultado. Sin perjuicio de eso, reitero, cuando tengamos el resultado final de la auditoría, que creemos inescindibles, y previo tener además resueltos los problemas que el software planteó, porque como bien señala la Cámara en la misma acordada que cité antes, la acordada extraordinaria 49 de este año, el escrutinio provisorio podrá no tener importancia jurídica, pero indudablemente uno de los aspectos más importantes de la democracia es la opinión pública, e indudablemente su resultado impacta y de lleno en la opinión pública. Dime, Graciana. Con respecto a lo que decía Graciana, hay un caso emblemático que ustedes seguramente desconocen, del 40% de presidentes de mesa que reemplazaron de una forma no convencional. Por ejemplo, en el caso de La Matanza, en una escuela de Ramos Mejía, la apoderada legal de Odebrecht figura como una nueva presidenta de mesa, en ese sentido. La auditoría a la que se refería Graciana, que nosotros estamos trabajando, tiene distintos casos de ese tipo. Por eso queremos que las elecciones del 22 de octubre sean distintas, sean elecciones totalmente limpias, donde no pasen este tipo de cuestiones que nosotros les estamos contando.
Acá les consulto, Jorgelina Vidal de Telam. Ustedes hablaban de que este no es un pedido que va a ser Unidad Ciudadana como partido, sino que esto implicaba además fuerzas políticas. La pregunta es si han tenido conversaciones con alguna de las otras fuerzas que participaron de la elección, si van a acompañar este pedido que están haciendo ustedes o si no han conversado. No, lo que nosotros aclaramos es que no lo hacemos solamente en calidad de perjudicados como partido con el resultado y la manipulación que ha sido el escrutinio provisorio, sino que lo que dijimos claramente es que lo hacemos en defensa del voto de la gente, independientemente a qué partido la gente haya votado. ¿Pero han conversado con otras fuerzas políticas? En principio, formalmente, estamos tratando de hablar con todos, pero esta presentación es solamente Unidad Ciudadana. Analía Argento de Infobae. Ustedes piden el apartamiento de Gendarmería de la elección del 22 de octubre y que sea reemplazada por las Fuerzas Armadas. Todas las fuerzas dependen del Estado argentino y del gobierno argentino. Entiendo que les genera más confianza, les generan más confianza las Fuerzas Armadas que Gendarmería en este momento, o tienen preocupación también sobre cómo se pueda desarrollar el comicio con otra de las fuerzas a cargo. No, a ver, ustedes saben que hay un comando electoral. Ese comando electoral está presidido por un miembro de las Fuerzas Armadas y lo integran Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Las Fuerzas de Seguridad tienen una relación directa con el Ministerio de Seguridad, en este caso con la ministra Burlich. Han participado en este proceso electoral también miembros de las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros estamos planteando es la sustitución de la porción que le correspondió a Gendarmería Nacional por personal de las Fuerzas Armadas. No habría tiempo material para que sean reemplazadas todas las fuerzas de seguridad de aquí hasta el 22 de octubre. Lo que sí hicimos nada más que es una referencia histórica en el sentido de cuál fue el origen por el cual las Fuerzas Armadas pasaron en el año 1916 a controlar los comicios hasta hace pocos años atrás, que era desvincular las fuerzas de seguridad, policías, etcétera, que tienen una relación más directa con el vecino, que lo conocen, que puede ser amedrentado de otra manera respecto al personal de Fuerzas Armadas. Pero concretamente lo que nosotros solicitamos es que sea reemplazado el personal de Gendarmería Nacional, obviamente por personal de las Fuerzas Armadas, que en ese sentido sí nos da más garantía porque no depende del Ministerio de Seguridad. Ahora, esto no significa excluir otras fuerzas de seguridad como puede ser la Prefectura Nacional, etcétera, etcétera, porque además no habría tiempo operativo. Pero sí hay tiempo operativo para reemplazar al personal de Gendarmería, porque reitero, la conducción actual no genera ningún tipo de confiabilidad por las circunstancias que acabo de enumerar, por el radiograma que ustedes no sé si ya les entregaron, y porque evidentemente están siendo utilizados en términos de una política que genera un clima de tensión, de violencia, que proviene del propio Ejecutivo Nacional en este y en muchísimos otros terrenos. Entonces nosotros decimos, ese personal no tiene las condiciones para afrontar la importancia que significa sostener ese día el equilibrio y la armonía que debe haber en un proceso comicial, porque están siendo predispuestos, con este tipo de circunstancias que acabamos de apuntar, a una hostilidad en particular con una fuerza política. Sí, ¿qué tal? Eduardo, de la Provincia Digital. Se denunciaron falta de boletas en la localidad de Azul, Olavarría y Bolívar y Tandil. La pregunta es si usted cree que esto es parte de una maniobra sistematizada o es parte del folclore y de la picardía, digamos, del momento del comicio. Bueno, mirá, en particular de los distritos que vos me comentás, llegaron del correo, en algunos lugares, mejor dicho, no llegaron del correo las boletas de contingencia, pero en todos los casos, y por suerte, el espacio que representamos tiene sus fiscales de mesa, sus fiscales generales, que sin perjuicio de dilatar un poco el comienzo del acto en determinadas mesas, en determinadas escuelas, por suerte tenemos la logística para que todos los ciudadanos vean boletas de Unidad Ciudadana en todas las mesas de la provincia de Buenos Aires.
No, te hago una consulta más. ¿Ya tienen el aval de la UTN para hacer la auditoría en el caso de que el gobierno acceda? Y en ese sentido, si conversaron con ellos, si hablaron de los tiempos que necesitarían para poder hacer ese trabajo. No, porque no los estamos proponiendo como peritos de parte. Lo estamos proponiendo por la experiencia que tienen. Solamente averiguamos si tenían los medios técnicos para llevar y los recursos humanos para llevar adelante esta tarea, y la información que se nos proporcionó fue que sí, que efectivamente lo tenían, ya que hacían auditorías no análogas, pero sí de software, y funcionaban como auxiliares de la justicia. En realidad no queremos que sean peritos de Unidad Ciudadana, queremos que sean auditores independientes, por eso los elige una universidad nacional. Pero lo único que chequeamos es que no proponer a alguien que no tuviera la facultad, las posibilidades técnicas y humanas de llevar adelante la auditoría. Precisamente porque si no empieza la demorosa búsqueda de quién lo puede hacer. Y ahí sí, realmente se llegaría tarde. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Andrea Recupero de Radio Cooperativa y de Socompa, Periodismo de Frontera. Quería hacer una pregunta más de contexto. De acuerdo a lo que ustedes están evaluando, ¿no está garantizada la transparencia en octubre? Nosotros lo que decimos es que no queremos que los 40 millones de argentinos vuelvan a pasar lo que pasaron el domingo 13 de agosto. Que vuelvan a ser engañados, que vuelvan a ser estafados, que ustedes mismos, ustedes, los periodistas, todos los colegas periodistas fueron estafados. No puede ser que tengan que esperar hasta las 4 de la mañana para saber la verdad, o 17 días después para saber la verdad. Es inadmisible en una democracia como la democracia argentina que suceda esto. Bueno, por lo tanto, como dijimos al principio, esto no lo hacemos en nombre de Unidad Ciudadana, esto lo hacemos en nombre de los 40 millones de argentinos, de los 19 millones de bonaerenses. Y por eso le exigimos nuevamente al presidente Macri y a la gobernadora Vidal que lo que pasó el domingo 13 de agosto no vuelva a suceder el 22 de octubre.